Buenas tardes, hermanos. Un saludo y muchas bendiciones para todos. Proseguimos con el discipulado primero y veíamos la semana pasada la adoración y veíamos algunos consejos para un verdadero adorador. Veíamos que el primer consejo era abrir el corazón, abrir la boca y entender el fluir del Espíritu Santo. También veíamos varias razones por las que debemos de alabar y adorar a Dios. Y hoy vamos a comenzar con el sexto tema, que es la iglesia y el congregarme. Vamos a orar, vamos a ponerle este tiempo en manos del Señor antes de comenzar. Bendito y amado Padre, Dios mío, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por el privilegio, Señor, que tú me permites, Señor, compartir con mis hermanos este discipulado, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que tú limpies mi vida, Señor, que tú limpies mi mente, limpies mi corazón, Señor, limpies mis manos, Dios mío, porque queremos subir a tu monte santo, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, Señor, y queremos hacer sobre todo tu voluntad, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú, Señor, también destapes esos oídos espirituales, Señor, para poder, Dios mío, aprender de tus cosas, de tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, Dios mío, para que tú también prepares su corazón y que tú también bendigas sus vidas, Señor. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía, hoy vamos a comenzar el sexto tema, que es la iglesia y el congregarme. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la familia universal y sobrenatural del que Cristo es la cabeza, y está formada por todos aquellos que han decidido entregar sus vidas al Señor Jesucristo, que han nacido de nuevo desde el día de Pentecostés hasta el día en que Cristo venga por ella. La iglesia también es vista como un cuerpo. Dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia está compuesta por creyentes, los cuales todos poseen el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Para qué existe la iglesia? Dice Efesios capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando hablamos de iglesia, lo podemos hacer desde dos perspectivas. Desde una perspectiva universal y desde una perspectiva local. Universalmente son todos los creyentes en el Señor Jesús de todas las naciones y lenguas. Y de una perspectiva local, como el grupo de creyentes de una localidad en particular. Por ejemplo, si estamos en Jerez, somos la iglesia local de Jerez, aunque hay varias congregaciones, pero es la iglesia local. La iglesia universal. Dice Lucas capítulo 8, versículo 21, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la iglesia local
dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dice Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Igualmente dice Mateo 28, del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver la iglesia local y el congregarme. La iglesia local está conformada por un grupo de personas que han nacido de nuevo, han sido perdonados y salvos por Dios, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el Evangelio. Dice en Hebreos 10, 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En estos versos de la Santa Escritura se nos da algunos principios y deberes que son fundamentales para la vida del cristiano. Podemos ver que todos los miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad todos con todos. Fijaros, no es obligación solo de los líderes de la congregación, del pastor, de los ministerios, no es obligación de ellos solamente, sino de todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué significaría para cada uno de nosotros estimularnos al amor y a las buenas obras? Tenemos una necesidad del compañerismo y de la adoración colectiva. Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Eso significaría para cada uno de nosotros reunirnos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. En segundo lugar, dice, la obligación que tenemos como cristianos es el no dejar de congregarnos. Cuando dejamos de congregarnos, es fácil caer en el enfriamiento espiritual. Y el enfriamiento trae alejamiento. Y alejamiento puede hacernos presa fácil del pecado. Uno de los mandamientos para la iglesia es la comunión de los santos. Y esto se efectúa principalmente cuando nos congregamos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos cómo se desenvolvía la iglesia primitiva. Primeramente dice, perseveraban
en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles habían vivido con Jesús. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Ahí vemos 4 puntos súper importantes. Cómo se desenvolvía la iglesia primitiva. Y este es el modelo que tiene que tener la iglesia de hoy en día. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina. En segundo lugar, la comunión unos con otros, lo que veíamos antes, amándonos y considerándonos unos a otros, en el amor del Señor. En el partimiento del pan, tener la conciencia, concienciarnos de que si a mi hermano no tiene que comer, darle yo de comer, si tengo. El partimiento del pan se refiere a cuando se hace lo de la Santa Cena, ¿no? Cuando recordamos la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí estaban unánimes ellos, ahí había comunión. Y en las oraciones, hermanos, tenemos que orar unos por otros. Ese es el modelo de la iglesia. Compromisos con la iglesia. Pues cuando hemos sido justificados y perdonados por la sangre de Cristo, paso a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, tengo un compromiso con ella, con la iglesia. Dice 1 Corintios 12:4, del 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En 1 Corintios 14, versículo 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo puedo yo servir a mi iglesia local? Dice Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay un texto en 1 de Timoteo 3:1, vamos a leer del 1 al 13, y dice la palabra de Dios así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En el versículo 1, cuando dice: si alguno anhela obispado, el obispo hoy en día es el pastor, es igual que el pastor, ¿no? Hoy no hay obispo. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien tu casa. Son una serie de cualidades que hay que tener para anhelar ser pastor. Y a los diáconos, pues, tanto de lo mismo. Los diáconos sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si todos los que hemos sido llamados al Evangelio nos mantuviéramos cada uno en la casa, entonces no habría iglesia. Hacemos iglesia cuando nos reunimos o congregamos. El creyente que no se congrega no puede comprender el enlace entre Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Con Hebreos 13, del 15 al 17. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuál es el enlace entre estos dos textos?
Pues en el primero hemos visto no dejaros de congregarnos, la congregación. Segundo, las ovejas. Y tercero, los pastores. El congregarse es un deber de las ovejas y los pastores. ¿Qué le dice Dios a las ovejas en el versículo 7 del capítulo 13 de Hebreos? Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hermanos, aquí lo vamos a dejar porque queda de este tema, queda todavía mucho y lo vamos a ver la siguiente semana. Aquí lo vamos a dejar. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde en esta semana y como dice este tema, no podemos dejar de congregarnos. Si todos nos mantenemos en casa, entonces no habría iglesia. La iglesia la hacemos cuando nos reunimos y congregamos. Que Dios os bendiga.